y de la biología. Es decir, eran como materias totalmente diferentes, totalmente separadas. Por un lado era la biología, por otro lado la psicología, y era como temas totalmente, ¿no?, diferentes que no tenían conexión. Hoy por hoy creo que todo esto puede empezar a unirse. Se empiezan a unir, pues, biología, psicología, todo el tratamiento de las emociones. Todo esto empieza a tener ya un contexto, empieza a tener ya un sentido, y ese es el campo, no solamente nosotros, yo creo que la ciencia va avanzando en este ámbito. Por otro lado, tenemos uno de los tantos científicos que están trabajando en esta línea, que es Bruce Lipton. Bruce Lipton desarrolló una investigación importantísima y escribió un libro que ha tenido un impacto mundial tremendo que se llama La biología de la creencia. ¿Qué dice Bruce Lipton? Porque esto ha dado pie a una nueva ciencia emergente que se llama la epigenética, que ahora hablaremos de ella. Bruce Lipton dice que básicamente el ADN, la estructura del ADN no puede ser modificada, pero sí que podemos influir en su expresión. Es decir, que de una forma u otra podemos influir en la biología y en las conexiones cerebrales y en las conexiones sinápticas que tenemos a nivel de nuestro cerebro. A tal punto que habla de la influencia de los pensamientos sobre las propias células y sobre la parte genética. Yo creo que esta investigación tiene ya un impacto importante porque empieza a cambiarse esa visión, digamos, darwinista, ¿no?, de que todo era tal como tienes una herencia genética, así estás condicionado. Esto empieza a cambiar la visión de todo esto. Hay muchos más investigadores que están trabajando dentro de toda esta línea y creo que es un poco el campo de acción. Entonces, además, explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que el ADN está controlado por nuestros pensamientos positivos y negativos. Fijaos lo importante que es esto. Hay más investigaciones, que no cito aquí en este caso para hacerlo más resumido, pero, por ejemplo, se ha hablado ya de Masaru Emoto, que no sé si habéis oído hablar de él, que hizo investigación sobre, en un laboratorio, sin ningún otro factor medioambiental que lo distorsionara, 2 recipientes de agua, cómo con pensamientos y palabras positivas en uno, frente a pensamientos y palabras negativas en otros los recipientes exactamente iguales, el recipiente que se le haya dicho de agua con pensamientos y palabras negativas se oscurecía. Fijaros la influencia que puede tener, y si somos el 80% agua, fijaros el impacto que puede tener en nuestra vida. Un poco lo que trato de deciros es que los pensamientos y las creencias negativas influyen no solamente en nuestra mente, sino influyen en nuestra biología. Es un poco el mensaje que trato de ir trasladando. Por tanto, nuestro cuerpo y nuestro cerebro puede cambiar si reeducamos nuestra forma de pensar. No solamente para tener una mente, digamos, más tranquila o más en paz, sino puede cambiar nuestra propia configuración. Esto es realmente lo importante. Y aquí hablamos de la epigenética, ¿no? Esta ciencia emergente. La epigenética hace referencia a la presencia de factores que pueden afectar a la genética modificando la forma en que ésta se expresa. Es decir, en esencia, no dice que pueden ser cambiados los genes, sino que podemos cambiar la forma en que se expresa. Son principalmente condiciones del entorno, es decir, nuestros propios pensamientos, capaces de modificar los procesos y reacciones químicas que ocurren en el organismo y que llevan a que la información contenida con los genes se exprese o no. Dicho de otra manera, como diciendo de una forma mucho más coloquial, es como si fuéramos capaces de encender o apagar ciertos interruptores genéticos. No de cambiarlos, pero sí de encender o apagarlos. ¿Cómo podría afectarnos esto en el ámbito de las adicciones? Supongamos que fuéramos capaces de cambiar ciertos interruptores que nos inducen a. Esto no significa que esto sea una cura, sino simplemente una mayor estabilización, es decir, tener capacidad de poder influir sobre esos interruptores. Esto sería extraordinario, ¿no? Pues eso es un poco donde creo que está avanzando la epigenética. De hecho, se está aplicando, por ejemplo, en personas que son grandes meditadores, les hacen resonancias magnéticas y se demuestra cómo el que tiene capacidad de meditar, bueno, sabéis, eso es un caso que habréis oído, supongo, prácticamente todo el mundo, ¿no? El caso de Matthew Ricard, que es un monje budista, un gran meditador, y que la universidad, creo que es de Wisconsin, le hizo un estudio durante horas con resonancia magnética y con escáner para determinar si las horas que pasaba meditando podían influir sobre su configuración. Y efectivamente se demostró con resonancia magnética que influía. Es decir, las personas que, por ejemplo, dedican más tiempo a meditar tienen cambios que no
sufren, digamos, otras personas. Con lo cual, no solamente que nos imaginemos que es más tranquilo o que la meditación le supone algo positivo, no, es que influye en la propia configuración. Eso se puede ver ya en los escáneres, digamos, por resonancia magnética. Y la epigenética es esta nueva ciencia emergente que va haciendo que estos cambios sean posibles. Esto ya empieza a ser una realidad. Pero luego hay otra quizás más importante, que está dentro también del contexto de las neurociencias, que es la neuroplasticidad. Entonces, la plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la vida en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o al daño. La neuroplasticidad es conocida como la renovación voluntaria del cableado cerebral, o dicho vulgarmente, como si fuéramos electricistas, que vamos a poder generar nuevas conexiones sinápticas. Esto también era algo inviable hace años. Pensar que fuéramos capaces de influir en nuestra propia configuración sináptica, yo creo que es tremendamente importante. Y es posible. Por ejemplo, en el ámbito de las adicciones se pensaba siempre que un adicto, después de haber pasado y haber sufrido todo tipo de consumo y que le hubiera afectado al cerebro, pues bueno, si tenemos, no sé, 100.000 millones de neuronas, pues perdías un montón, te quedabas con una capacidad limitada o te iba a afectar para el resto de la vida. Esto demuestra que es posible cambiar toda esa configuración sináptica y tener tantas o más capacidades que antes inclusive del propio consumo. Con lo cual se puede desarrollar esa nueva reconfiguración. Es posible tener más memoria, más inteligencia, desarrollar áreas del cerebro que no se han desarrollado. Esto es fascinante, poder influir sobre nuestro propio cerebro. Y la neuroplasticidad habla ya de que esa es una realidad. No es simplemente la opinión de que podríamos tener algunos. Esto ya hay evidencias científicas que lo demuestran. Creo que es donde tiene que ir un poco la ciencia y sobre todo para el desarrollo de las enfermedades y en concreta para la nuestra. Bueno, la sinapsis neuronal, aquí he puesto, aquí es donde ocurre la magia que llama realidad. Es decir, esa sinapsis neuronal está haciendo que veas la realidad de una determinada forma. Si con la neuroplasticidad influyes sobre todo esto, puedes cambiar la visión en que percibes las cosas. Esto es realmente lo importante y significativo. Y ahora llegamos a la neuroconciencia, que es el proyecto que nosotros le hemos bautizado de esta manera. ¿Qué es lo que tratamos un poco de ir desarrollando? Pues es un método de desarrollo de la conciencia mediante su influencia real sobre nuestro cerebro y los circuitos cerebrales que están implicados a través de la neuroplasticidad, con el objetivo de aumentar nuestra capacidad de lucidez, lo que nos ayudará a producir cambios profundos en nuestro ordenador biológico, ayudando de esta manera a transformar nuestras vidas. Resumidamente, esto tampoco es una cosa nueva que nos hayamos inventado nosotros, ya empieza a haber ciertos profesionales que están hablando de este efecto de la neuroplasticidad y sobre todo de los cambios que pueden producirse para todos los temas de la salud. Voy a citar simplemente, por ejemplo, el caso de la nueva medicina germánica, que es Hammer, que es un oncólogo que está trabajando sobre el tema del cáncer mediante el cambio por la neuroplasticidad y liberando traumas ocultos que se encuentran entre el cerebro y conectando con el órgano. Hay gente que puede decir, bueno, esto todavía no es ciencia. Pues es posible, pero lleva ya miles de casos resueltos, con lo cual algo de influencia tendrá. También está la biodescodificación, que se está hablando mucho, se está todavía cuestionando, pero todavía es una ciencia emergente, pero se está hablando también de resolver problemas o patologías físicas y mentales mediante el cambio de las estructuras neuronales. Yo creo que todo esto falta todavía mucho estudio, falta investigación y falta desarrollo, pero empieza a ser ya una realidad poco a poco. Y nosotros, con nuestro proyecto, lo que queremos es tratar de interferir de una forma u otra, contribuir o aportar lo que podamos en el ámbito de las adicciones. Pongo el cerebro, la definición correcta, bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Receptor transmisor bioorgánico de impulsos cuánticos autoprogramables, es decir, como si fuera la posibilidad de hacer un recableado de nuestro cerebro a voluntad propia. Dicho así, suena un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero es donde creo que tenemos que ir tendiendo, a poder interferir en nuestras reconexiones sinápticas y en todo nuestro cerebro, cosa que hasta ahora no era posible. Por ejemplo, esto se ha trabajado en medicina con el EMDR y se busca, digamos, lo que son la conexión con los hemisferios cerebrales, ¿no? Está normalmente el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo normalmente desconectados y esa conexión
con técnicas determinadas se ha ido demostrando que puede haber esa reconexión a través del cuerpo calloso que une los dos hemisferios y solucionar traumas y bloqueos que hasta ahora tampoco era posible verlo de esta manera, o pensando que los traumas era algo más relacionado con la psique, pero no tanto como el cerebro. Sin embargo, ya se puede ver también en esas resonancias magnéticas como los traumas se ubican normalmente en el hemisferio derecho. Y cuando se ha hecho esa reprogramación o esa modificación, por la misma resonancia magnética, puede comprobarse cómo se ha desbloqueado desde el hemisferio derecho y ha desaparecido. Esto ya empieza a verse también. Por eso es importante que no es solamente una teoría, sino que empieza a haber evidencias científicas al respecto. ¿En qué se fundamenta? Bueno, básicamente, tal como lo vemos nosotros, es una opinión, por supuesto, y una forma de interpretarlo, la adicción se trata de programas subconscientes cargados de emociones ocultas y reprimidas. Es decir, partiríamos de la base de que la adicción se está generando por traumas emocionales ocultos. Y si fuéramos capaces de eliminar gran parte de esos traumas emocionales, estaríamos solucionando gran parte de los problemas. Esto puede ser cuestionable y alguien puede decir, bueno, esto no es científico del todo, pero bueno, yo aquí vengo, expreso mi punto de vista y cómo lo vemos nosotros y cómo creemos que se puede trabajar. Lo que nosotros estamos experimentando es que en la medida que ayudamos a desbloquear traumas emocionales, el paciente mejora. Esto es una evidencia que tengo día a día. Llevo ya muchos años dedicado a esto y lo voy viendo continuamente. Y alguien puede decir, ¿esto no está demostrado? Pues es posible, sí. No, tampoco vengo a hacer ninguna demostración científica, sino el simple hecho de eliminar traumas, eso soluciona o ayuda o mejora radicalmente el tratamiento del paciente. Si nos quedamos solamente con los tratamientos cognitivo-conductuales, ¿no? Que ahora parece que aún siguen de moda, aunque yo ya creo que ya estamos en una fase que deberíamos de ir traspasando esa base cognitivo-conductual y dar un enfoque mucho más amplio. Si nos quedamos solamente en esa parte, estamos dejándonos todos los traumas del pasado. Parece que nos olvidamos siempre en los tratamientos de tocar todo eso. Y esto está condicionando nuestra realidad. Por ejemplo, si alguien tiene un trauma, lo tiene oculto, está tratando de recuperarse y quiere hacer ciertos cambios en su vida y ve que no puede y que siempre reincide en lo mismo y hay una tendencia a la recaída porque no acaba de solucionar, habrá que buscar no solamente en el ámbito conductual, no solamente en el ámbito cognitivo actual, sino habrá que buscar el origen. Y ese origen puede que se encuentre en nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente está cargado de traumas. Y esos traumas pueden venir del pasado, pueden venir cuando teníamos 10 años, 15 años, y pueden ser, por ejemplo, casos como estoy encontrándome, pues haber recibido abusos cuando era alguien pequeño. Esos abusos te condicionan el resto de la vida y es un lastre que tienes. Y cuando se activa de una forma o de otra ese trauma, te puede inducir al consumo de nuevo o te está induciendo a la dificultad de recuperarte. Entonces, de cualquiera de las formas, creo, o por lo menos la experiencia que estamos teniendo, en la medida en que liberamos traumas, mejora el paciente. Esto es una realidad que estoy viendo. Se reduce drásticamente la tasa de recaídas, el bienestar del paciente empieza a mejorar y creo que aporta muchísimo más bienestar. Se nota el cambio en la forma de hablar, de expresarse, de relacionarse, de sentir. Creo que tenemos que ir en este ámbito. ¿Que esto luego será una solución real o no? No lo sé. ¿Podrá solucionarse además cualquier otro tipo de patologías físicas asociadas a ese bloqueo de traumas, ¿no? Como está apuntando este nuevo enfoque de la medicina germánica? No lo sé. Pero lo que sí que sé es que la experiencia nos demuestra que en la medida en que vamos limpiando traumas, mejoran todo. Y lo veo en las adicciones, pero cuando tratamos, por ejemplo, no sé, la depresión, cuando vienen pacientes para el tratamiento de la depresión, yo lo que veo es que tantos años de antidepresivos, los pacientes no veo que hayan mejorado, no veo, por lo menos en nuestra experiencia, que haya sido una mejora sustancial. Sin embargo, cuando solucionamos los traumas que tienen del pasado, esa persona elimina de raíz sus depresiones. Y lo estamos comprobando y viendo también. Es decir, ¿cómo es posible que una persona durante tanto tiempo tomando antidepresivos y nunca acaba de tener una mejora real? Y sin embargo, cuando incidimos en todos esos traumas del pasado, los libera y se termina su depresión. ¿Es posible? Pues es posible. Y probablemente sin necesidad de antidepresivos, sus niveles de serotonina se vuelvan a recalibrar gracias a la configuración sináptica o la neuroplasticidad que se está produciendo. No tenemos que estar forzando con farmacología algo que puede
solucionarse a nivel de liberación de traumas. Eso es un poco la tendencia, el camino o un poco lo que estamos siguiendo. Ya, repito, lo veo en las adicciones, lo veo en depresiones, lo veo en trastornos obsesivo-compulsivos, es decir, muchas patologías, y como además en las adicciones sabéis que trabajamos básicamente desde la perspectiva de la patología dual, es decir, la coexistencia de dos patologías asociadas, no solamente está desapareciendo la propia patología adictiva, sino la patología asociada a esa patología, el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión o cualquier otro que estuviera asociado a esto. Con lo cual, el enfoque que nosotros estamos dándole es centrarnos en los traumas, centrarnos en la liberación de dichos traumas, lo cual no implica dejar el resto de los modelos cognitivo-conductuales de lado, ni siquiera estamos en contra de la medicación, que cuando tiene que ser complemento, perfecto. Es decir, no se trata de A o B, sino se trata de A y B. Vamos un poco más a la línea de integrar. Esto creo que lo explica bien un poco la filosofía de la medicina integrativa. Siempre creo que ha habido una lucha entre medicina alopática y medicina naturista, ¿no? o las terapias alternativas. Yo creo que esa lucha debería desaparecer, porque si no, siempre la pelea es que desde el entorno médico castigamos un poco esas terapias alternativas porque tienen fundamento científico, pero lo cierto es que cada vez más gente está buscando ese tipo de medicina o ese tipo de terapia. Por tanto, no creo que se trate de ir en contra de, sino de ayudar y en ambos casos trabajar en conjunto. La medicina integrativa trata de aunar ambos criterios, la alopática y la alternativa, encontrar lo mejor de los dos casos y lo que importa al final es beneficiar al paciente, no de quién tiene razón. ¿Tiene razón la medicina alopática? ¿Tiene razón la medicina alternativa? ¿Qué importa? Que tengan razón los dos y que el paciente mejore, que eso es lo que tenemos que hacer y conseguir resultados. Nosotros, vamos, pensamos con esta perspectiva e integramos 100% la psiquiatría, la psicología clínica, junto con estos modelos integrando. Es decir, somos 100% medicina integrativa, de manera que estamos utilizando terapias donde hacemos liberación de traumas, pero está, por supuesto, la parte psiquiátrica muy presente y la parte psicológica presente. ¿Por qué no? ¿Por qué no sumar si no vamos en contra? Lo único que hay que hacer es ponernos de acuerdo e ir en una misma dirección. No tratar de demostrar quién la tiene, sino todos en la misma dirección. Y los resultados son la mejora del paciente. Eso es lo que importa realmente y eso es lo que se está viviendo, por lo menos lo que estamos percibiendo nosotros. Bueno, aquí pongo un poco desprogramar y reprogramar. Hablamos del subconsciente, que es donde está toda la carga. Tener en cuenta que en el subconsciente representa el 95% de la mente. Es más importante el subconsciente casi que la parte consciente. Y esto es un poco la teoría de las cuerdas, ¿no? Es una teoría un poco de esta de la nueva medicina, ¿no? Que hablan de que hay una conexión y que realmente materializas todo lo que tú estás emitiendo, a la frecuencia que estás emitiendo. Quiere decir que de una forma u otra todos los problemas en nuestra vida, al fin y al cabo, son consecuencia de lo que emitimos o atraemos más bien aquello en lo cual, en la sintonía en la que estamos. En este enfoque le vamos a llamar la neurodescodificación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo describimos la neurodescodificación, entendida como liberación de traumas? Es una combinación de técnicas pues, que incluyen desde la desprogramación y reprogramación del subconsciente, son técnicas, por supuesto, no invasivas, la programación neurolingüística, técnicas de visualización, técnicas de liberación de traumas emocionales, mindfulness, hipnosis ericksoniana. Juntamos todo esto en un mismo recipiente y tratamos de dar un contenido para hacer neurodescodificación. Descodificamos traumas que están asociados y de esa forma liberamos los bloqueos que existen en el paciente para conseguir una mejora en su vida, en su tratamiento y en todo su proceso. Y pongo aquí, junto a otras recomendaciones como alimentación, ejercicio, terapias convencionales, por supuesto que sí, no hay nada contrario. Yo creo que todo suma, todo se complementa, lo que hay que hacer es ir un poco trabajando en esta línea. Y bueno, he intentado ser lo más rápido posible, básicamente ya está. Gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta, aclarar alguna duda. Hay en creo que es el reposabrazos derecho de cada asiento en el que estáis, una tapita y dentro hay un micrófono. Y creo que Diego, el técnico, es el que se encarga luego ya de activar unos u otros. Doctora, dígame usted.
¿Ahora? Ah, sí, vale. Nada, yo solamente ahora estaba escuchando esta última presentación, que me ha parecido muy interesante, y quería hacer una puntualización, porque, vamos a ver, yo sí que estoy de acuerdo, y los que me conocéis trabajando de tiempo, sabéis que bueno, un poco mi filosofía sí que es todo lo que mejore al paciente, bienvenido sea, ¿no? Quiero decir, pues desde colorear, hacer yoga, pintar la casa, limpiar azulejos, pasear al perro, mira, lo que sea, ¿no? Ahora bien, las terapias alternativas, o sea, a mí todo me vale, todo lo que esté encaminado a mejorar, ¿eh? Pero creo que hay que tener cuidado, ser muy cauto en lo que se transmite y en cómo se transmite. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay que plantearse que si un paciente con un antidepresivo durante muchos años no ha conseguido mejorar una depresión y con un método alternativo ha mejorado, a lo mejor no es que ese método alternativo sea más eficaz que un antidepresivo para la depresión, a lo mejor es que ese paciente estaba mal diagnosticado y no tenía una depresión. Era solo esta puntualización la que quería hacer, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y si no, nos vamos a comer, que yo las tripas me están haciendo ruido ya. ¿No? Bueno, pues creo que hoy se han dicho aquí cosas muy útiles, muy novedosas, muy bonitas, muy prácticas, muy preocupantes también, y espero que os sirvan a todos. Muchas gracias por venir otra vez. Gracias.